Amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque yo sé que tu palabra no va a llegar vacía. Dios, tu palabra, Señor, nos va a traer luz, nos va a traer esperanza. Señor, tu palabra, Señor, trasciende, Padre. Tu palabra, Señor, te pido que tu palabra nos levante, Señor, y que hagas una obra, Señor, tangible en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Yo te lo pido, Señor Jesús, hoy, Padre, en esta mañana, Señor, que tú obres, Señor Jesús, que tú nos guíes, Señor. Padre, gracias, mi Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. En esta semana, Semana Santa, como lo llaman, todos damos una mirada a la muerte de Cristo. Recordamos su historia, recordamos su muerte, su resurrección, y muchas veces miramos aún las películas, comenzamos a mirar qué comemos, qué no comemos, a tratar como de portarnos bien, como esta semanita aunque sea, y bueno, algunos otros se van a pasear, no es malo, pero tratamos como de descansar, bueno, de hacer muchas cosas. Y tal vez este propósito de esta semana, de mirar un poco a la cruz, solo lo vemos como históricamente, pero si miramos a la palabra del Señor, no es un pasado, sino que también es un presente y es un futuro. Jesús, mientras estuvo en la tierra, Jesús sanó, restauró, perdonó, hizo milagros, le cambió la vida a muchas personas. Toda persona que estaba cerca de Jesús le cambió la vida, era transformada, hizo tantas obras y tantos milagros. Pero cuando Cristo muere en la cruz, eso que vivió con algunos abre el panorama para que todo aquel que crea pueda recibir ese perdón, pueda recibir esa salvación, pueda recibir esa vida. Así que la cruz no es un final, la cruz es un comienzo de. Muchos miramos la cruz como un final. Esto pasó en la historia, pero la cruz no es un final. La cruz es un comienzo de algo, es una nueva vida en Cristo. Por eso la palabra del Señor nos habla de todas estas cosas. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18: yo soy el que vive. Y hay algo que también tenemos que tener presente, que muchas veces vemos a Jesús como aquel que murió y resucitó, y muchos dicen, pero es que muchos resucitaron también. Y si miramos históricamente la palabra de Dios, hubo un momento en la historia en donde el profeta Eliseo muere, y después de muchos años dice que alguien en un medio de una batalla muere y su cuerpo es enterrado, y es enterrado y están ahí los huesos del profeta. Y cuando este cuerpo muerto toca esos huesos secos de Eliseo, dice que este cuerpo vuelve a la vida, el de aquel hombre, ese soldado que había muerto. La unción y la presencia de Dios en el profeta Eliseo era tanta que toca este cuerpo, esos huesos, y resucita. Jesús resucitó a Lázaro. Pero aquí no es que haya resucitado simplemente, sino lo que Cristo hizo en medio de su muerte, en el tiempo que Él murió. ¿Sabes? Dice que Él tomó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dice que Él venció el pecado, venció la muerte y nos dio vida eterna. Así que si alguno te pregunta, sí, es que muchos resucitaron, pero no como Cristo, no como lo que Él hizo en la cruz, no como lo que hizo en la muerte. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 nos va a abrir el panorama de lo que Cristo hizo. Dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte
y de la tumba. Gloria al Señor por eso. ¿Sabes? Él tomó, cuando Él muere, Él lo que hace es tomar las llaves de la muerte y de la tumba. Y sabes, muerte significa separación de Dios. Dice la palabra que al hombre se le ha dado que muera solo una vez y no dos veces. Tal vez tú y yo vamos a morir físicamente, pero espiritualmente no vamos a morir. Tal vez hay personas que están muertas espiritualmente, pero Dios abre ese camino para que vengan a Él y puedan volver a la vida en Cristo. Porque Él venció la muerte y tomó la autoridad en sus manos. No fue simplemente una resurrección. No fue simplemente que no encontraron su cuerpo. No fue simplemente que los discípulos lo volvieron a ver, sino lo que Él hizo tan grandioso en la cruz del Calvario. Y sabes, la cruz tiene un propósito. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana no veas la cruz como un final, sino como un comienzo. Sabes, yo como veo la cruz de Cristo como una puerta que se abre y tú tienes que pasar. Atraviesa la cruz de Cristo en esta mañana. Porque muchos nos quedamos simplemente viéndola allí y viendo lo que sucedió, pero no nos imaginamos y no trascendemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Y el propósito de Cristo de morir en la cruz, su propósito fue traernos sanidad. Sí, a ti te trajo sanidad. Sanidad física y sanidad emocional. Vamos a Isaías capítulo 53 y vamos a comenzar a desglosarlo desde el versículo 3. Quiero leer esta nueva traducción viviente, me gusta, porque está en una palabra tan explícita y podemos entenderlo aún mucho más. También me puedes seguir allí en la palabra. Isaías 53 versículo 3 dice así la palabra de Dios: fue despreciado y rechazado. ¿Alguien aquí ha sido despreciado alguna vez? ¿Alguien aquí ha sido rechazado alguna vez? ¿Sabes? La palabra de Dios dice que Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Yo creo que ninguno de nosotros ha podido sentir el dolor más profundo, pero Cristo Jesús lo sintió, el dolor más profundo. Tal vez tú has sentido dolores que tú dices, no voy a resistir este dolor, pero Cristo, dice su palabra, que aún pudo conocer el dolor más profundo. El dolor más profundo lo pudo conocer. ¿Sabes? Fue despreciado y rechazado. ¿Sabes que aún fue despreciado? Cambiemos la palabra, rechazado por Dios mismo, porque se hizo pecado, se hizo maldición, se hizo todo lo que tú quieras, toda la oscuridad estuvo sobre él. Y Dios tuvo que soltarle. Y él sintió eso, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado en este momento? Padre, ¿por qué me abandonas en el momento? Yo no lo quería hacer, pero Dios aborrece el pecado y él estaba llevando todo el pecado allí. Sintió soledad y abandono. De eso te estoy hablando en esta mañana. De que el propósito de él sentir todas estas cosas fue para que tú pudieras ser sano en tu corazón y para que tú pudieses sentirte amado por Cristo en esta mañana. Para que si él llevó la soledad, el desprecio y el rechazo, él te dice: hijo mío, ahora eres mi hijo, te amo, te quiero y estaré contigo todos los días. Él cambió tu sufrimiento por su sufrimiento. Él te da paz en medio de cualquier situación. Dice la palabra de Dios: fue despreciado y no nos importó. Dice: hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó.
Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Y fueron nuestros dolores. Cuando habla de dolores, habla de enfermedades, ansiedades. Cargó nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. ¿Sabes? Y Él nos da en la cruz sanidad emocional y sanidad física. Yo no sé si tú has sido rechazado, si tú has sido maltratado, herido en tu corazón, si han jugado contigo, yo no sé qué ha pasado en tu vida, pero Cristo lo sabe y por eso murió en la cruz. Y por eso te hablo en esta mañana de que tienes que atravesar esa puerta, porque si Cristo murió por eso, ¿por qué estás viviendo en eso? ¿Por qué vives en esa tristeza o en esa amargura cuando Cristo murió por eso, te da sanidad y te dice, cruza la cruz y recibe sanidad en tu corazón? Y no solo sanidad emocional, también sanidad física. Cuando moría en la cruz, estaba cargando tu enfermedad, toda la enfermedad. Cualquier dolor que tú tengas y que yo tenga, lo cargó en la cruz. ¿Qué dolor tienes en esta mañana? ¿Qué te agobia en esta mañana? ¿Qué estás cargando en esta mañana? Y el propósito en esta semana es de recordar, no como una historia, que Él murió. De que tú me digas, pastor, yo me vi todas las películas y son maravillosas. Pero que tú puedas trascender aún en la historia y saber que ese sacrificio no quedó en el pasado, está vivo en el presente y estará vivo en el futuro. Y que hoy el Señor te está diciendo, necesito que atravieses la cruz y vivas por lo que yo ya pagué y comprendas lo que llevé en la cruz para que tú no lo cargues más. Somos especialistas en montarnos cargas pesadas. Somos especialistas en no soltar nada. Somos especialistas en que si alguien nos hizo algo, lo voy a amarrar toda la vida y no lo voy a soltar. Y el Señor te está diciendo en esta mañana, suelta, porque yo ya pagué en la cruz por eso. Te di libertad. Quiero enseñarte en esta mañana que vivas en Cristo. En Cristo. Tú y yo necesitamos vivir en Cristo. Tú no puedes simplemente ver la cruz y decir, ay, pobrecito, qué pesar. Si en verdad amas a aquel que murió en la cruz, tienes que atravesar la cruz en esta mañana. Dios abre esa puerta para que tú puedas entrar y disfrutar de lo que Él hizo por ti. A Él nadie le quitó la vida, a Él la entregó por nosotros. Por eso Él fue tanta presión su oración en la cruz del Calvario. Imagínate, antes de morir, es como si tú tuvieses esta mano y tú sabes que tienes que colocarla aquí, un mazo grande, te va a estallar tu mano. Pero tú sabes que tienes que colocarla y tú sabes a qué te vas a enfrentar. Esa fue la oración, la última oración que Cristo hizo, aun cuando sus discípulos no lo acompañaron. Él sabía todo lo que iba a enfrentar y Él sabía que Él iba a entregar su vida para que tú y yo pudiéramos acercarnos, para que tú y yo hoy pudiéramos tener la bendición de lo que recibimos en la cruz, la bendición de lo que recibimos por medio de Cristo. ¿Qué dolor tienes en esta mañana? Y sabes, el Señor Jesús te está diciendo, entrégalo hoy. Vive en Cristo. Muchos atravesamos la puerta de la cruz y muchas veces nos devolvemos. Es decir, es que no puedo soltarlo. Y cuando tú le dices no puedo, estás diciéndole a la obra redentora de la cruz, no fue suficiente para mí. Es que no puedo perdonar, le estás diciendo a la obra redentora de la cruz que no fue suficiente.
te estás diciendo una gran mentira en tu mente. Porque la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos curados y que Él murió para darnos vida y vida eterna. Mateo 8:14 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Él las tomó y las llevó para hacernos libres. Y sabes, hay muchas referencias en la palabra de Dios, pero yo tomé a Isaías capítulo 53, versículo 3 en adelante, porque 800 años antes que viniese Cristo a la tierra, al profeta Isaías se le reveló esta palabra, y Dios le mostró todo lo que Cristo iba a sufrir en la cruz del Calvario y todas las cosas que íbamos a obtener por su sacrificio. 800 años antes no se habían escrito los evangelios, no se habían escrito las cartas, no se habían escrito nada de esto. Pero 800 años antes que pasase, fue escrito en el libro de Isaías, capítulo 53, lo que Dios le revela a este profeta de lo que Dios iba a hacer con Cristo. 800 años atrás. Y leemos lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes que también ahí dice que llevó tus debilidades y mis debilidades? ¿Qué debilidades tú tienes? ¿Qué debilidades te están moviendo? Él llevó tus debilidades y mis debilidades en la cruz del Calvario. ¿Sabes que su propósito en la cruz fue traernos libertad también del pecado y comunión con Dios? Isaías 53:5 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado o herido por nuestros pecados. ¿Sabes? Y esta palabra aplastado es como si un peso de pecado hubiera estado sobre Jesús en ese momento. Yo no sé si ustedes han sentido la carga o el peso del pecado o el peso de algo en sus vidas. Yo he sentido el peso de esto. Y cada vez que nosotros pecamos es como tirarle algo a un maletín grande atrás, y cada vez nos sentimos más pesados, y cada vez no podemos andar, y cada vez no podemos vivir, y cada vez no podemos abrazar, cada vez no podemos perdonar, cada vez no podemos mirar al frente. Cada vez que vas a tener una relación nueva tienes que traerlo de atrás, sacarlo del morral y decirle: tú vas a hacer eso también conmigo, porque hay una carga aquí atrás. Pero el Señor Jesús dice que Él fue traspasado y herido por nuestros pecados. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Para que tú pudieras ser sano en tus emociones, sano físicamente, pero también para que fueses sano del pecado. Porque el pecado trae enfermedad a tu espíritu. Todos hemos pecado. Todos aquí hemos pecado. Y el pecado nos apartó de Dios. Nos apartó el pecado. Y cada vez que nosotros pecamos, cada vez nos apartamos más del Señor. Pero la muerte de Cristo en la cruz nos limpió de todo pecado y de toda culpabilidad. ¿Sabes? Y cuando Dios perdona, perdona. Y cuando Cristo lleva todo el pecado en la cruz, dice que Él llevó todos nuestros pecados. Todo lo llevó en la cruz. Pastor, ese también.
Y este pastor, ese también lo llevó. Todos los pecados los llevó en la cruz. Pero muchos no quieren pasar la puerta y sentirse perdonados por Dios. Y llevamos pecados de hace 10 años, 15 años, 2 años, 1 mes, y no me siento perdonado por Dios. Y el Señor en esta mañana te está diciendo: atraviesa la puerta del perdón, porque yo ya te perdoné. Ya te perdoné. Necesitamos saber que somos perdonados, no porque nosotros lo merezcamos, nunca lo vamos a merecer, sino porque Él decidió perdonarnos. ¿Sabes qué era la ley? El único que cumplió la ley, los mandamientos, fue Jesús. Él cumplió toda la ley y en Él cumplimos nosotros todos estos requerimientos. Pero la ley nos demostró que estamos tan apartados de allí. Porque la ley nos llevaba a hacer cosas, a actuar, a hacer, a quitar esto, a poner esto, a tratar de hacer las cosas, pero nunca pudimos cumplirla. Por más de que tú te afanes en ser digno y merecedor del perdón, nunca lo serás. Nunca vas a ser digno y merecedor del perdón. Pero simplemente Él quiso perdonarnos. Él te quiere perdonar a ti y me quiere perdonar a mí. Pero tienes que atravesar la cruz y tienes que vivir en el perdón que Dios hoy nos regala. Deja eso, porque Él dice que llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y sabes que cuando tú le pides perdón al Señor, pasa algo. Dice que Él no vuelve a acordarse de tu pecado, porque Él se toma las cosas tan en serio. Pero muchas veces quedamos patinando y patinando y anclados allí a una falta, y nos quedamos allí cuando Cristo te dice: si yo te perdoné, ¿por qué tú no te perdonas a ti mismo? ¿Y por qué no avanzas? ¿Y por qué no perdonas de una vez a los demás? Necesitamos vivir en la gracia del perdón. ¿Cuántos quieren ser perdonados? ¿Y cuántos quieren perdonar en esta mañana? No hay nada peor que vivir anclados en el pecado y en la falta de perdón. ¿Sabes? No es una vida tan buena. Te carcome por dentro. Te vuelve lisiado del alma y de tus emociones. Pero el Señor hoy te quiere perdonar y quiere que tú avances en Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz, para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Sabes? Este lugar fue un lugar de privilegio inmerecido. Ninguno de nosotros lo merece. Tal vez yo sea el más pecador que todos ustedes aquí, y yo no lo merezco, yo no merezco estar ahí. Pero por eso todos los días, ¿sabes qué hago? Sé que Él me perdona. ¿Por qué? Porque me ama y porque me perdonó y porque este regalo fue tan inmerecido. ¿Sabes? Nunca intentes ganarlo, porque nunca lo vas a poder hacer. Nunca te creas más santo que la otra persona que tienes a tu lado, porque esto no se trata de esto. Nunca intentes ganarlo, porque nunca lo vas a poder ganar. Solo disfruta el regalo del perdón, porque Dios lo quiso hacer. El regalo de la salvación, porque Él lo quiso hacer. Es un regalo inmerecido, pero que tú y yo lo podemos disfrutar hoy. ¿Cuántos disfrutan ese regalo tan maravilloso y tan grande? Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria al Señor.
¿Sabes qué otro propósito podemos encontrar en la cruz? Dice la palabra que su propósito fue darnos paz. Paz, versículo 5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado y herido por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una palabra. ¿Sabes por qué Él no habló? ¿Sabes por qué no dijo ni una palabra? Porque Él entendía lo que estaba haciendo. Él entendía que era necesario pasar por todo eso para que tú no sufrieras todo eso. Él pasó por todo eso, pagó tu pecado, pagó mi pecado, pagó tu muerte, pagó mi muerte, pagó tu soledad, pagó tu frustración, pagó tus debilidades, pagó tu rechazo, pagó tu abandono, pagó todo en la cruz para que tú no sigas llevando esa carga y para que hoy disfrute la vida con Cristo de una manera diferente. Eso fue lo que hizo Dios. Y hoy, iglesia, te invito a que pases la puerta de Cristo para que entres a la vida de Cristo. La falta de paz es algo que tú y yo en muchas ocasiones podemos tener. ¿A cuánto se le ha perdido la paz en alguna vez en su vida? Decimos, Señor, pero no tengo paz. ¿Qué pasa? Y tal vez vives en una ansiedad allí, no tiene paz, alguna preocupación te está llevando a no tener paz, alguna cosa te está quitando la tranquilidad. Pero la palabra de Dios me dice que fue golpeado para que nosotros tuviésemos paz. Y cuando tú andas en la paz de Cristo, ¿sabes? Llegarán situaciones a tu vida en las cuales tú tendrías que estar como loco, pero tú vas a reaccionar de una manera diferente, simplemente porque la paz de Dios está contigo. ¿Sabes qué dice Juan capítulo 14, versículo 27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz de Dios quita el miedo y quita la turbación de tu vida, quita la depresión y quita la inseguridad de tu vida. La paz de Dios permanece, porque sabes cómo el mundo la da. Porque yo me he sentado con personas a hablar, pastores, que consumí hoy porque quería simplemente tener 10, 15 minutos de paz. Porque yo bebo en las noches para quitarme todos estos pensamientos que tengo, toda esta intranquilidad, todo este sosiego, y simplemente hacer como un blanco allí, como quitarme todo esto, así esté borracho, y después de que vuelva en sí, volver a tomar todo esto. Pero simplemente quería ese rato. Por eso hay la sobredosis, porque quieren más y más y más. Pero esa es la paz que el mundo da, una paz efímera. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios te la da desde aquí adentro. La paz de Dios quita todo miedo, toda preocupación, aún en medio de cualquier situación en la cual tú estés. Esa es la paz por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Tú crees que Dios no tenía miedo? ¿Tú crees que no había temor allí? Si salían gotas de sangre aún antes de esto en la oración, dice que su sudor antes eran como gotas de sangre. ¿Tú crees que no tuvo miedo? ¿Tú crees que no sintió abandono, tristeza, inseguridad? Todo lo llevó en la cruz, el dolor más profundo. Pastor, es que usted no sabe cuánto dolor yo he hecho. Yo no, pero Él sí. Y Él pagó para que tú fueses libre, para que en esta mañana tú atravieses
la cruz. No solo se quedes mirándolo, diciendo: Señor, moriste en la cruz. El Señor hoy te dice: sí, morí por todo esto, para que ya tú no vivas en esto, para que tu vida desde hoy sea diferente. ¿Cómo obtener todo eso? Él lo hizo tan fácil. Solo necesitas reconocer a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, de que tú le creas. Dice la palabra que esto es por fe, de que hoy tú puedas creer en Él. Por eso la palabra de Dios es tan certera y nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién más murió tu muerte? Alguien que levante la mano y me diga quién más murió tu muerte, sino Él. Nadie más lo hizo. Yo no veo a nadie más aquí, solo lo veo a Él. Por eso Él tiene toda la autoridad de decirte: entrégame eso, porque yo lo viví. Sabes, no hay nada mejor que tú hablar con alguien que ha pasado tu experiencia, porque conoce un poco de lo que pasó. Si alguien tuvo una decepción amorosa y sufriste, o fuiste engañado, traicionado, él fue engañado y traicionado. Él comprende lo que está pasando. Es que mi papá me abandonó. Tranquilo, que a él también lo abandonaron. Sus discípulos se fueron corriendo, él quedó solo. Dios mismo lo tuvo que dejar. Lo dice la palabra de Dios. Él sintió ¿qué es esto? Señor, lucho con este pecado, tranquilo. Él llevó todo el pecado, mas no pecó. Él entiende tu vida y tu corazón. Su propósito también fue darnos vida eterna. Isaías 53, 8 en adelante dice: al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor quebrantarlo y acusarle y causarle dolor, Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes y disfrutará de larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Note algo, que aquí está hablando en futuro, porque esa palabra la recibió Isaías 800 años antes. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Sabes? Que tú y yo fuimos justificados por Cristo, y que simplemente Él no quería arreglar nuestra situación aquí en la tierra, sino arreglarla eternamente, y que pudiéramos disfrutar a Dios para siempre. Y eso fue uno de los propósitos grandes en la cruz del Calvario: darnos vida eterna, disfrutar de una larga vida con Él, y que Él pudiera tener muchos descendientes, de esos que reconocen a Cristo en su corazón. Y otro propósito fue justificarnos. Versículo 11 dice la palabra: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y cuando la palabra habla de justo, cuando miramos la palabra justos,
miramos esta palabra que significa aquel que nos limpia todos los días, aquel que nos aparta todos los días, aquel que nos dirige todos los días y aquel que nos enseña todo lo correcto. Jesús en la cruz nos justifica. Jesús en la cruz nos enseña todo lo correcto, todo lo bueno. Yo quiero que te pongas en pie, por favor, en esta mañana, esta tarde ya. Cierra tus ojos, por favor. Y que en esta tarde tú mires la cruz de Cristo de una manera diferente. Yo no sé si tú quieres quedarte en la misma situación o atravesar la cruz y pasar al otro lado. ¿Sabes qué te espera al otro lado? Te espera algo: el amor de Jesús. A que tú no vivas una vida simplemente tratando de hacer las cosas y siempre te va a faltar un centavo para el peso. A que te creas hijo de Dios en esta mañana, aunque creas que por más de que tú hagas las cosas nunca vas a ser digno, pero Él lo quiso hacer contigo y conmigo. Quiso amarnos, te quiso rescatar a ti y a mí. Te amó y te sigue amando y te perdonó. Todo lo pagó en la cruz para que tú vivas diferente, para que no vivas en esclavitud, para que tú dejes toda enfermedad. Y si tú estás enfermo en esta mañana, toda enfermedad en tu vida es ilegal, porque escrito está que por sus llagas fuimos sanos. Y que tú en esta mañana declares eso en tu vida. Señor, yo declaro sanidad en el nombre de Cristo Jesús a todo el que nos está viendo allí. Sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Que hoy tú puedas ser sano emocionalmente. ¿Qué estás cargando allí? ¿Qué no has dejado? Porque el Señor quiere que hoy lo sueltes. El Señor quiere sanarte hoy en tus emociones. ¿Te sentías juzgada? El Señor no te está juzgando. Nunca lo ha hecho ni lo hará. Jamás lo hará contigo. Él te ama. Él hoy quiere abrazarte. Él quiere que hoy atravieses la cruz y vivas de lo que Él ya hizo por ti. Pastor, ¿cómo hago eso? Levanta una oración y dile: Padre, yo te reconozco y te acepto en mi corazón. Quiero vivir para ti. Quiero andar para ti. Quiero conocerte cada día más, Señor. Gracias por tanto amor, Señor Jesús. Esto no es de solo ver una cruz. Esto es de vivir la cruz, de caminar en ese único camino que nos regaló. Y si tal vez te estaba atormentando algún pecado que tú hiciste, que hoy te puedas sentir libre de pecado. Que hoy tú le puedas levantar tu cabeza y decirle: mi papá me perdonó ya. ¿Qué hiciste? Nada. Solo lo amé. Solo lo reconocí como mi Salvador. Eso es suficiente. Él lo hace sencillo. No fue sencillo, pero lo hizo sencillo. Que tú puedas disfrutar la libertad en Dios. Por eso la palabra de Dios dice que si cae 7 veces el justo, 7 veces lo levantará. Vamos, te equivocaste, levántate una vez más. No hay problema, levántate. Vamos, sigue caminando. Sigue caminando.
Si necesitas confesar algo, confiésalo hoy. Dile: Señor, perdóname por esto, por esto. ¿Sabes cuánto se demoró el de la cruz? Porque tú y yo lo complicamos, iglesia. Y tú comienzas a complicarlo de tal manera que tú dices: no, tengo que orar tal vez un mes, un año, tengo que hacer esto. Pero cuando Cristo estaba crucificado, Jesús estaba en la cruz, había 2 ladrones a su lado. Ellos tendrían que estar crucificados por lo que hicieron. Una cruz de consecuencias allí. Pero Jesús estaba en una cruz no por lo que Él hizo, sino por lo que todos hicimos. Y uno de aquellos le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Él, con su dolor y su sufrimiento, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Así fue de sencillo. El primero de muchos. El primer pecador allí, disfrutando de su sacrificio y atravesando la puerta de la vida en Cristo. Si Él lo hizo con este hombre, sabes, una palabra tuya es suficiente para recibir todo lo que Dios tiene para ti. No lo compliques. Solo abre tu boca allí donde estás, tu corazón, y recibe lo que el Señor te tiene para ti. Recibe la sanidad hoy en tu corazón. Vamos, recíbela. Recibe la paz de Dios, recíbela. Recíbela en tu corazón, esa paz. Dile: Señor, yo recibo esa paz tuya, Señor. Que aunque siga con este problema, esta dificultad, Padre, algo comienza a suceder en mí, Señor. Recibe el amor de Dios para poder ver a las personas de otra manera. Recibe la sanidad de Dios. Recibe la vida eterna. No busques ganarte la salvación, porque nunca te la vas a ganar. Simplemente fue un regalo que Dios te dio. Aleluya. Yo muchas veces me he caído, me he tropezado, y por eso no dejo de ser su hijo. Sé que hallo gracia delante del Señor. Y sé que Él nunca me va a echar de su casa. Siempre estaré con Él. Aprende a vivir en el amor de Dios. Si me preguntan si soy salvo, hoy diría: soy salvo. Si me preguntan mañana si soy salvo, soy salvo. ¿Saben por qué? Porque no es por mí, es por Él, que tú y yo somos salvos. Fue un regalo que Dios te dio cuando lo aceptaste en tu corazón. Puedes hacer 1000 cosas y no serás digno de recibir salvación. Simplemente disfruta el regalo. No preguntes por qué. Y a veces nos pasa como cuando hay niños que son huérfanos y tienen unos padres, y el primer regalo de sus padres es tan costoso, tan grande, y lo primero que hacen es decir: eso no es para mí, eso no es para mí, eso no es mío. Sí, cógelo, es tuyo, es tuyo. Como cuando a alguien le regalan tal vez un computador súper costoso. No, yo nunca he tenido eso, no es para mí, es para ti. El Señor hoy te está diciendo: la salvación, el perdón, la justificación, la paz, la eternidad es para ti. No lo rechaces más. Disfrútalo hoy. Anda en ello. Atraviesa la cruz y vive la vida por la cual Cristo murió
en la cruz. Sí, por ti, sí, por ti. Por mí, sí, por ti. Fue por ti. Sí. Porque cuando estaba allí en la cruz, ¿sabes? Él es omnisciente y omnipresente. Él vio tu rostro. Él vio tu vida. Y por ti lo hizo. Por ti. Para verte hoy aquí. Para vernos hoy aquí honrando su sacrificio. Cambiando nuestra mentalidad. Y que a partir de hoy tú salgas y puedas vivir como hijo. Que puedas vivir, tomar sus regalos y olvidarte de simplemente quedarte viendo una cruz, sino atravesarla y vivir en esta vida hermosa y gloriosa que Dios nos dio. Y si alguien te pregunta en la calle, es que muchos resucitaron, tú ya puedes contestar de una manera diferente. Muchos resucitaron, pero el único que cambió la vida, la historia, que pudo tener las llaves y la autoridad de la muerte y de la vida, es Cristo. Y por sus llagas somos sanos, libres y bendecidos. Dele un aplauso fuerte al Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana que tú nos das. Levanta las manos un momento, ya vamos a terminar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este día, gracias por esta palabra. Yo te pido que esta semana, Señor Jesús, esta palabra no llegue vacía, trascienda, sea transformando sus vidas, sus familias, sus corazones. Y que si alguien necesita esta palabra hoy, Señor, tú seas un instrumento de cambio y transformación para muchas personas.